Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las rivalidades más épicas de toda la historia. Un verdadero choque de titanes que duró más de un siglo y que, literalmente, decidió el futuro del mundo como lo conocemos. Las guerras púnicas. Roma contra Cartago. A ver, para entender bien este conflicto, tenemos que poner a los dos rivales cara a cara. Por un lado, teníamos a la República de Roma, una potencia que estaba creciendo con todo en tierra firme, con unas legiones súper disciplinadas, casi invencibles. Y por el otro, el Imperio de Cartago, un gigante comercial, los amos absolutos del mar, con una red naval que controlaba todo el Mediterráneo occidental. Eran dos formas de poder totalmente opuestas que, tarde o temprano, iban a chocar. Y es que para el siglo III a.C., la cosa ya se veía venir. Roma ya se había apoderado de toda Italia, y claro, sus ambiciones no iban a parar ahí. Mientras tanto, Cartago controlaba todas las rutas marítimas importantes. El punto de quiebre, el lugar donde todo iba a explotar, era la isla de Sicilia. Estaba justo en medio de los dos. Un momento, antes de seguir, una aclaración rápida. ¿Por qué se llaman púnicas? Es simple, viene de la palabra en latín punicus. Así era como los romanos llamaban a la gente de Cartago, porque sus antepasados eran los fenicios. Así de fácil. La chispa que encendió todo este polvorín fue, como suele pasar, una disputa que parecía pequeña. Unos mercenarios se tomaron la ciudad de Mesina, en Sicilia. Se vieron en problemas y pidieron ayuda a los dos bandos. Y bueno, lo que empezó como un conflicto local se salió de control y terminó arrastrando a las dos superpotencias a una guerra total en el año 264 a.C. Y así, amigos, arranca la primera guerra púnica. Y aquí hay que entender algo. El desafío para Roma era gigantesco. Eran una potencia de tierra, sus legiones eran lo mejor, pero ahora tenían que enfrentarse a los maestros del mar. Tenían que hacer lo impensable, desafiar a Cartago en su propio terreno. Pero la solución de Roma, fue una verdadera genialidad. Como sabían que no podían ganarles en maniobras navales, inventaron el Corvus, que era, pues imaginen un puente de abordaje con un pico de metal gigante en la punta. Se acercaban al barco enemigo, ¡pum!, dejaban caer el puente que se clavaba en la cubierta del otro barco. ¡Y listo! Sus legionarios cruzaban y convertían una batalla naval en una pelea terrestre sobre el agua, justo lo que ellos sabían hacer. Después de más de 20 años de una guerra durísima, Roma ganó. El resultado fue un golpe tremendo para Cartago. Tuvieron que entregar Sicilia, que se convirtió en la primera provincia romana de la historia. Pero eso no es todo. Los obligaron a pagar una indemnización de guerra pero tan grande, que la ciudad quedó no solo debilitada económicamente, sino casi al borde del colapso. Pero claro, esto no iba a quedar así. Esa humillación sembró un deseo de venganza terrible en Cartago. Y ahora entramos en la parte más famosa de esta historia, la era de una de las mentes militares más increíbles que han existido, Aníbal Barca. Es que lo de Aníbal fue de otro nivel. En el 218 a.C., hizo algo que nadie creía posible. Cruzó los Alpes con todo su ejército y hasta con elefantes de guerra para atacar a Italia por el norte. Y a partir de ahí fue una pesadilla para Roma. Les dio una paliza tras otra, victorias aplastantes en el lago Trasimeno y, la más famosa de todas, en Canas. Estuvo 15 años aterrorizando a Italia en su propio territorio. Para que nos hagamos una idea de lo que fue Aníbal, miren este número: 70.000. Esa es la cantidad de soldados romanos que se calcula murieron o fueron capturados en un solo día, en la batalla de Canas. Fue una aniquilación táctica. Sigue siendo una de las peores derrotas en toda la historia de Roma. Pero, y este es un pero gigante, aquí está el punto clave. A pesar de todas esas victorias espectaculares, a Aníbal le faltaba algo crucial: los recursos y las máquinas de asedio para dar el golpe final y tomar la ciudad de Roma. Así que se llegó a un punto muerto. Aníbal era invencible en el campo de batalla, pero Roma, bien protegida por sus murallas, aguantaba. Mientras Aníbal estaba atascado en Italia, Roma hizo algo muy inteligente. Apareció un nuevo general, igual de brillante, Publio Cornelio Escipión. Y su idea fue: ¿para qué seguir peleando contra Aníbal en Italia? Mejor llevemos la guerra a su casa. Y así fue como Roma empezó a atacar los territorios de Cartago en Hispania y finalmente en África.
Esta jugada obligó a Aníbal a volver corriendo a África para defender su ciudad. Y ahí, en la batalla de Zama en el 202 a.C., llegó el momento de la verdad, el enfrentamiento final entre los dos grandes generales. Y esta vez, Escipión, que después de esto sería conocido como el Africano, logró lo imposible, derrotó a Aníbal y puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Pasó medio siglo. Cartago, aunque muy golpeada, se estaba recuperando poco a poco. Pero en Roma, el miedo y sobre todo el odio hacia su viejo enemigo seguía ahí, bien vivo. Y esto nos lleva al último y más terrible capítulo de esta historia. Hay una frase que lo resume todo. Una frase que el senador romano Catón el Viejo repetía sin parar. No importaba de qué estuviera hablando en el Senado. Siempre terminaba sus discursos diciendo: además, opino que Cartago debe ser destruida. Era una obsesión. Querían borrarlos del mapa para siempre. Y lo que siguió fue exactamente eso. Un asedio brutal y despiadado que duró 3 largos años. Finalmente, las defensas cayeron. La ciudad fue asaltada, saqueada por completo y luego quemada hasta los cimientos. Y el final fue total. Cada habitante que sobrevivió fue capturado y vendido como esclavo. Cartago literalmente dejó de existir. Entonces, ¿cuál fue el resultado final de todo esto? La destrucción de Cartago no fue solo el fin de una ciudad enemiga, fue el verdadero comienzo de una era completamente nueva. El legado es clarísimo. Con su único gran rival fuera de juego, Roma se convirtió en la dueña y señora absoluta del Mediterráneo, tanto así que empezaron a llamarlo Mare Nostrum, o sea, nuestro mar. Todos los territorios que antes eran de Cartago se volvieron provincias romanas. El camino quedó totalmente despejado para que la República Romana se transformara en el gigantesco imperio romano que todos conocemos. Y todo esto nos deja con una pregunta que da para pensar, ¿no? ¿Cómo sería nuestro mundo hoy si Aníbal y no Roma hubiera ganado esa Segunda Guerra? Todo el curso de la historia occidental tal y como la conocemos dependió del resultado de esta lucha de titanes.